Crea 33 presenta. Hoy veremos Entrenando a un astronauta. Astronomía 19. El espacio siempre ha sido muy atractivo para el humano y siempre hemos querido conocer y comprender más allá de la Tierra. Y con esa curiosidad humana y tecnología nos hemos podido adentrar más a la comprensión y a la exploración del espacio, las galaxias, las estrellas y los planetas, investigando con los mejores aparatos construidos, naves, sondas, cohetes, pero al ir adentro la tripulación, es decir, astronautas dentro, hay que tomar muchas cosas más en cuenta. Su entrenamiento y los candidatos a elegir y lograr estar en un cohete deben de haber aprendido, soportado y logrado con gran éxito muchas tareas. Veamos qué pasa con los astronautas antes y después de un viaje fuera de la Tierra. Pero antes, no te olvides de suscribirte, ya que gozarás y aprenderás de 3 secciones muy diferentes en mi canal, como lo son fotografía, astronomía y creatividad. Comenzamos. Por lo pronto tenemos un solo hogar y a pesar de ello no lo hemos cuidado lo suficiente. Tal vez sea una de las razones por las cuales los astrónomos y científicos estudian tanto el espacio para ver otras oportunidades. Sin embargo, no creo que haya una como el nuestro, aunque se han encontrado similitudes en algunos planetas. Te invito a descubrir los videos aquí en el link. Bueno, pero la pasión por conocer más allá y descubrir el espacio tiene su encanto, su misterio y emoción para muchos. Pero ¿qué debes de hacer para ser un astronauta? Primero, solicitar en alguna agencia, ya sea la estadounidense, canadiense, europea, china o rusa, y que sea uno ciudadano en la cual esté aplicando. Cabe mencionar que la ESA y la NASA trabajan juntas en la Estación Espacial Internacional, en misiones robóticas y en la misión Orion, la más importante en 50 años, la cual está comprometida a llevar astronautas a la Luna otra vez. Ya les hablaré en otro video sobre Artemis 1, 2 y 3, la cual habla de todo eso. Bueno, debes de tener buenas notas en la escuela, que te gusten las matemáticas, la física, la mecánica, etc. Vas por buen camino. Si tienes una especialidad, doctorado y estás más preparado, pues mejor. Pero vamos a los demás puntos. Debes de tener una edad entre 26 y 46 años. Se necesita hacer un examen médico exhaustivo, que tengas una visión 20/20 sin lentes, o si es necesario poner lentes, será aceptable. Debes de tener una presión arterial entre 140 y 90, una estatura de 1.57 a 1.90. Estar bien psicológicamente y claro, que no tengas claustrofobia, porque si es así, creo que no vas a poder soportar ni siquiera tener el casco puesto. Saber trabajar en equipo es básico y la convivencia en el espacio con tus compañeros codo a codo literalmente y pasando muchas horas y días juntos es muy importante. Se requiere un mínimo de 1000 horas al mando como piloto. Pueden solicitar también los militares así como los civiles. Después de 2 años de entrenamiento deciden si eres candidato o no y a veces esperar mucho antes de que te asignen una misión. Pero no se desanimen, si este es su sueño, ve por él con empeño y decisión y dedicación. Claro, como el astronauta de origen mexicano José Hernández, que solicitó 11 veces y 10 fue rechazado, pero finalmente lo logró. Y también como una remarcable niña de 12 años que a pesar de su edad comenzó la odisea y ahora es parte del equipo de astronautas. El entrenamiento que debes realizar son, por ejemplo, en la piscina. Se le llama laboratorio de flotabilidad neutra, es decir, pasar tiempo buceando en una piscina de 62 metros de largo, 31 metros de ancho y 12 metros de profundidad, desempeñando tareas como si estuvieran en el espacio, flotando, pasando a veces hasta 7 horas debajo del agua.
Vuelos parabólicos. Para no sentir la gravedad, los adiestran en un avión volteándolo varias veces y en varias posiciones para sentir un tipo de gravedad cero, en la cual muchos acaban vomitando. Al igual que las sillas que dan vueltas y giran sin parar en todas direcciones. Una especie de juego de la feria donde te sientas en una esfera, da vueltas en todas direcciones poniéndote de cabeza y de todas formas para desorientarte. Sin embargo, con el entrenamiento te ayudará a acostumbrarte a esta horrible sensación. También tienen que saber cómo actuar al regreso de la cápsula, ya que pueden caer en la selva, en el océano, y pueden aterrizar a veces de emergencia. En unos minutos deben de cambiarse de ropa según al terreno al que van a tocar y hacerlo en un espacio reducido, a veces con 4 o más tripulantes. Debes de saber de ingeniería, ya que moverás objetos pesados, otros no tanto, pero debes de saber de mecánica de sondas, etc. Y esto lo simulan en maquetas a escala. Ya que estarán solos allá afuera, deben tener conocimientos médicos y en algún campo científico, en concreto como químico, por ejemplo. Ya que no hay naves estadounidenses solamente en el espacio, es importante también estar preparados en cuestiones de idiomas, aparte del inglés, el ruso, el chino y algún otro como el alemán o el francés. Finalmente, después de 6 o 7 años de entrenamiento, pueden darte misiones más avanzadas. Bueno, ¿y qué pasa si lo logras? ¿Le pasa algo a tu cuerpo de regreso? ¿Cómo regresa un astronauta después de venir del espacio? Lo primero es la atrofia muscular, es decir, se deteriora el esqueleto humano y se pierde masa muscular. Al mismo tiempo, la movilidad no es la misma, así que los cargan al regreso de su misión y con el tiempo vuelven a adaptarse. Pierden calcio en el espacio debido a la radiación solar. Por ejemplo, por cada mes que se pasa en el espacio, se pierde 1% de masa ósea. En los ojos se tienen hinchazón en los nervios ópticos, así como un poco planos. Al salir ellos deben de tener una magnífica visión. Sin embargo, a su regreso todos regresan con algo de miopía. Sufren de alteraciones del sueño, ya que al estar en el espacio no hay el día ni la noche como aquí. Así que deben balancearlo con pastillas para dormir a su regreso. Pero todo esto no es para desanimarte, sino para que estés enterado y preparado para lograr tu sueño. Por último, te motivo diciendo que según el cargo que ocupes, puedes ganar entre $60,000 y $140,000 al año. Bueno, pues ya estás más que informado sobre los detalles y te deseo toda la suerte si piensas emprender la increíble experiencia de ser uno o una astronauta. No olvides suscribirte y darme un like si te gustó. Gracias y hasta la próxima. Esto es todo por hoy y te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda que Fotocrea 33 es un canal donde la creatividad y el arte no tienen límites.